Costos. Breve introducción al concepto. Para comenzar, vamos a conceptualizar al concepto, es decir, ¿qué es un costo? Un costo es un esfuerzo económico necesario para llegar a un objetivo, y su estudio es de suma importancia para la hora de tomar decisiones. ¿Cuáles son los componentes de un costo? El costo está compuesto por una parte física, que es la cantidad medida en la unidad que costeo, por ejemplo, litros o kilos, y una parte monetaria, que es el valor de aquello que costeo expresado en una manera homogénea. Por ejemplo, 3 pesos por metro, 40 pesos el litro. A continuación, vamos a explicar la diferencia entre costo y gasto, porque muchas veces tendemos a pensar que son sinónimos. Partiendo de la definición de costo que hicimos en unas diapositivas atrás, podemos deducir que el gasto no es siempre necesario, sí requiere un esfuerzo económico, pero no está obligado a tener relación con el objetivo. A continuación veremos distintos tipos de costos, hay más, pero elegí estos como una introducción al concepto. La primera clasificación es según función, la que me permite determinar quién gastó y de esta manera asignar responsabilidades. La siguiente es por naturaleza, que me permite determinar en qué se gasta, por materia prima, por mano de obra directa, por carga fabril, son algunos ejemplos. La siguiente según el grado de control que tiene el responsable del centro de costos, es decir, el poder de toma de decisión sobre esos costos. Y la siguiente es según la imputación contable, es decir, según el momento en que se efectúa el pago y el devengamiento contable. La primera es los que son corrientes, es decir, los que se pagan y devengan en el mismo periodo. La segunda son los previstos, que se devengan en un momento anterior al pago. Y por último, los diferidos, que son los que el pago se realiza previo a su devengamiento. Por ejemplo, los seguros pagados por adelantado, que se van devengando en los siguientes periodos. Por último, tenemos la clasificación por variabilidad, que adentro tiene distintas clasificaciones. La primera es los costos variables. Son aquellos que pueden variar según la producción, es decir, al volumen, y según la actividad comercial, es decir, según el nivel de ventas de la empresa. Y este último puede ser visto desde el lado de variaciones del volumen de ventas, por ejemplo, las comisiones que se pagan por tantos pantalones vendidos, o al variar el monto de venta, por ejemplo, el pago del impuesto de ingresos brutos. La siguiente clasificación son los costos fijos, dentro del cual encontramos los de estructura o capacidad, que tienen origen en la decisión de tener una capacidad instalada, por ejemplo, las máquinas, sus amortizaciones, el alquiler, y son difíciles de modificar en el corto plazo. Y por otro lado tenemos los costos operativos, que también son fijos y tienen origen en la decisión de usar esa capacidad instalada. Por ejemplo, los sueldos. Y son más fáciles de modificar en el corto plazo si los comparamos con los de estructura o capacidad. Nuestra tercera clasificación son los semifijos, que varían según el tiempo trabajado, es decir, que su gestión se relaciona con los días trabajados. No varían ni por el volumen de producción ni por las actividades comerciales de la empresa. La última clasificación dentro de variabilidad son los costos mixtos, los cuales están compuestos por una parte fija y otra variable. Por ejemplo, la factura de la luz, tenemos un monto mínimo que pagar, aunque no prendamos ninguna luz, y otra parte es variable en función al consumo. A continuación veremos la diferencia entre unidad de costeo y unidad de costo. La unidad de costeo es aquella unidad a la que le voy a calcular los costos, es decir, es la unidad que acumula los costos y puede ser cualquier concepto que elija. Cada centro productivo puede tener una o más unidades de costeo, no es requisito que haya una sola por centro. Y por el otro lado tenemos a la unidad de costo que responde a la pregunta ¿qué facturas? Es decir, es la cantidad mínima de producto en la que se expresan los costos. Por ejemplo, si mi empresa tiene como actividad comercial vender tornillos, mi unidad de costo va a ser un tornillo, por más de que yo los tornillos los venda en packs o cajas de 100. Hemos concluido con la introducción al concepto de costos. Muchas gracias por ver el video.